Esta historia me hace reflexionar mucho. Justo hoy en el chat del capítulo anterior, pude hablarlo un poco con algunas de ustedes. Recuerdo que cuando era más joven, la idea de salir del armario me espantaba. Imaginar el momento era como abrirse paso hacia un abismo aterrador. Cada vez que la idea se colaba en mi mente, corría a distraerme con otra cosa, como si evadir ese pensamiento pudiera hacer que desapareciera por completo. Hoy el panorama ha cambiado, menos mal. La cultura global está avanzando, dando pasos grandes hacia la aceptación y comprensión de la diversidad, aunque todavía hay lugares en el mundo donde las tradiciones y religiones extremas mantienen cerrada la posibilidad de hacer menos aterrador este mundo. Y también hay lugares o momentos donde parece que retrocedemos. Aún queda mucho por cambiar, pero estoy llena de esperanza y emoción porque ese futuro que se pintaba como una pesadilla para mí, hoy no existe. Entiendo la emoción que acompaña a Flynn en esta parte de la historia y las emociones de todas las personas que están como ella en conflicto por mostrar que aman a quien aman, por temor a cosas diferentes. Creo que el viaje hacia la autoaceptación y la revelación personal es un camino lleno de temor, ansiedad y que requiere mucha valentía. Pero por otro lado, el viaje hacia mostrarte y caminar con quien amas, sin ningún freno, temor ni conflicto, es algo que requiere además mucho coraje y esperanza. Porque en muchos casos hay algo que nos preocupa perder, y tal vez es la esperanza por vivir algo pleno y auténtico, sin que sea una pesadilla, lo que nos impulsa a compartir nuestro amor sin miedos. Si pudiera regresar al pasado, me gustaría decirme que ciertamente esa parte del camino será desafiante y ciertamente hay cosas que se perderán, pero también habrá mucho, mucho más por ganar. Creo que me extendí más de lo planeado. Ahora sí, veamos cómo sigue el camino de nuestros queridos personajes en esta historia. Sigues a Rebeca hasta donde se encuentra el mecánico Sunny. ¡Hey, Sunny! Rebeca grita yendo hacia el garaje improvisado y golpea suavemente la puerta. Hola, Becky. La saluda con su acento notable y con su brillante sonrisa. Vamos, te dije que te mostraría cómo revisar tu propio filtro de aire, ¿verdad? Sí, muy bien. Ella asiente con entusiasmo. Voy a esperar aquí, dices entre diente y te sientas nuevamente. Rebeca te da una mirada inquisitiva, pero luego se encoge de hombros. No sabes que también Rebeca conoce a ese tal Sunny. Debes admitir que el tipo es alto y bastante guapo. Parece tener la misma edad de Araya, pero tú eres una perra, criticona, y ahora tu subconsciente está señalando su gorra de camionero en su cabeza, las manchas de aceite en su aburrida camiseta marrón y la camisa a cuadros rojos que se ve demasiado grande, como si se le hubiera puesto al azar. Un tipo de una pequeña ciudad, pero lo que más tuviste en cuenta fue la cadena de oro alrededor de su cuello, un crucifijo con un pequeño mini Jesús en él. Al parecer es un tipo muy apegado a la religión. Quizás no sea tan mente abierta si se enterara de tu relación con Rebeca. Te das cuenta de que estás llegando a todo tipo de conclusiones, pero si realmente quieres mostrarte con Rebeca en este viaje, tienes que ser inteligente al respecto, por lo que tienes que mantenerte lejos de este hombre, no importa que también Rebeca lo conozca. La ves trabajar a lo lejos en su motocicleta por un tiempo, hasta que capturas a Noé por la esquina de tu ojo, que llega a la entrada del garaje, se apoya contra la pared casualmente mirando a Rebeca y a ti. «Ella te gusta mucho, ¿eh?», pregunta. Asientes y estás segura de que te brillan los ojos cuando piensas en lo mucho que te gusta Rebeca. Más de lo que te imaginas. Te entiendo. Ella tiene ese efecto en la gente.
Noé suspira y su mirada cambia mientras observa a Rebeca. Tú solo esperas que ella no esté hablando por experiencia, porque eso no te agradaría nada. Ya es suficiente con Enfa. ¿Qué efecto?, preguntas de todos modos, tratando de sonar lo más normal posible. Tú sabes, ella tiene ese algo, esa presencia. Si tuvieras que estar con un extraño en un callejón oscuro, te gustaría que fuera ella, ¿cierto? Te ríes suavemente y asientes con la cabeza. Sí, lo sé. Estás de acuerdo. Ves a Rebeca que se está riendo a lo lejos y que Suni le da palmaditas en el hombro por alguna razón. Hay muchas cosas que te gustan de Rebeca, como por ejemplo que a pesar de que le gusta comer saludablemente, ama el milk tea, o la forma en que siempre se asegura de que su comida no tenga nada de picante, o ella no se lo comerá, o lo mucho que le gusta comer salmón, o la forma en que siempre tiene que gastar por lo menos 300 baht en cualquier tienda, si no, no estaría contribuyendo a la economía del país. Y cómo a ella le encanta el olor a flores, por lo que cambiaste tu champú debido a eso. También le encantan los motores. Ella se ve tan condenadamente feliz con una pieza de metal aparentemente inútil en sus manos. Bueno, nos vemos en un rato, chica. Realmente espero que podamos hacer algo juntas, Frin. Noé dice, dejando su sugerencia abierta a la interpretación, y se aleja. Asientes vagamente, sin prestarle mucha atención, mientras ves que Rebeca se acerca con Suni. Suni, ella es Frin, de quien te he estado hablando. Te tiende una mano cubierta de un paño limpio para que no te manche. Te sacude y sonríe cortésmente. He oído hablar mucho de ti. Sonríe y vuelve a hacer algo en el mostrador lejano. Rebeca trae su motocicleta hasta quedar enfrente de ti. Se ve más brillante, con mejores ruedas. Tiene esa estúpida sonrisa en su cara, esa sonrisa socarrona y arrogante. Está rogando para que la mires, para que le des atención. Ella está tratando de impresionarte. Ella sabe que te parece sexy y lo está usando en tu contra. Te ves muy bien. No puedo esperar a verte correr, Becky. Suspiras, poniendo tus manos en sus caderas. Gracias, dice. Pero estoy un poco nerviosa acerca de que me veas. ¿Te importaría tal vez no verme hoy? Oh cielos, ella es adorable. ¿Cómo puede pasar de tanta confianza a tanta inseguridad de esa manera? No le entiendes a veces. Pero yo quiero verte correr. Ríes. Oh, bueno, al menos déjame conocer la pista. Después de la cena voy a salir y me puedes ver practicar. ¿De acuerdo? Bien. Suspiras encontrando gracioso su timidez. Suni sale y le grita a Rebeca. Becky, ¿puedes quedarte en la tienda por unos minutos? Tengo que entregarle esta rueda a un chico en las pistas. Claro, no hay problema, Suni. Vamos, Frin. Vayamos adentro. Hace un poco de frío aquí. Entras en la tienda y en realidad es solo un garaje con estanterías llenas de chatarra y otras partes de motores, con una caja registradora sobre el mostrador en la parte posterior. Caminas sin rumbo hasta el fondo de la sala, mirando a tu alrededor hasta llegar al mostrador, y comienzas a jugar con un muñeco que está allí. Una vez que Suni está lejos y fuera del alcance de sus oídos, Rebeca se dirige a ti, asustándote por la forma en que se gira sobre sus talones con tanta rapidez, sin inmutarse por la maldita armadura que lleva puesta. Sientes tu cuerpo más pesado bajo la mirada que te está dando ahora, más seria.
Descansas tu mano sobre el mostrador, fingiendo indiferencia. Antes, ¿estabas coqueteando con Noy? Rebeca dice. Sus labios delgados se curvan en una sonrisa. Ella parece divertida. No, eso no es cierto, dices en tu defensa. Tu voz se apaga porque ella está caminando lentamente hacia ti, su palma deslizándose a lo largo del mostrador, avanzando cada vez más cerca a la tuya. Te hace sentir como la persona más pequeña del mundo, tan pequeña que podría tragarte entera, y el brillo de sus ojos te dice que ella podría estar pensando en ello. Lentamente te alejas de ella hasta que tu espalda choca contra la pared. Ahora estás atrapada entre el extintor de incendios a tu derecha y el mostrador a tu izquierda. No hay manera de escapar. Tragas saliva cuando las botas de Rebeca se detienen justo enfrente de ti. Está bien, Frin, dice buscando algo debajo de tu cuello. Te pones rígida porque sientes su aliento en tu clavícula. Pero te dejo un recordatorio. Esto es mío. Suspiras ante el contacto. La forma en que su cálida palma está situada posesivamente, que casi tienes que pararte en puntas de pie. Tu corazón late contra su cuerpo. Sus ojos son un tono más claro. La sonrisa de sus labios se cae y ves cómo de repente se tensa. Ella retira su mano y lentamente, con cautela, se desliza hacia arriba, tocándote el abdomen. Sientes cómo se tensan los músculos de tu estómago y cierras los ojos por breves momentos. Se desliza hacia arriba, tocando la piel expuesta, descansando la palma suavemente donde está tu corazón. El tacto es tan suave y dulce que la respiración se queda atrapada en tu garganta. Sientes tu cara arder cuando te das cuenta de que probablemente ella puede sentir cómo tu corazón está latiendo descontroladamente contra la palma de su mano. Y dice, su voz mucho más tranquila que antes. Sus ojos están puestos en ti, algo nerviosa, confundida, un poco abrumada. Puedes ver un remolino de emociones en sus ojos y en su hermoso rostro. Su indiferencia habitual, su apatía, su confianza que estaba allí hace un segundo no está más. Tu corazón late contra la palma de su mano, latiendo solo por ella. Ella podría fácilmente sacar su mano en este momento. En su lugar, espera que tu latido vibre contra su palma y viaje por todo el camino hasta las venas de su brazo. Dice otra vez, con su dedo índice tocando suavemente sobre tu corazón. Una vez, 2 veces, 3 veces y tus rodillas se sienten débiles. Es definitivamente mío, dice en voz baja, con la voz temblorosa, extrañamente segura de sí misma. Ella te sonríe, no con los labios, pero sí con los ojos, y te encuentras ahogada en esa mirada encantadora y asientes con la cabeza sin decir nada. Su mirada es intensa, como si estuviera tratando de decir algo sin palabras. Tienes un poco de pánico, pero estás feliz. Hay un brillo en sus ojos y su mano está sobre tu corazón. Tu corazón. ¿Se tomó en serio tu desliz anterior? ¿Rebeca no sabe que estás locamente enamorada de ella? ¿Acaso no sabe que la amas? La sonrisa en sus ojos se despliega y se forma en sus labios. Ella está sonriéndote mucho, llenando de luz este taller oscuro y húmedo, como se encontraba tu corazón antes de conocerla. ¿Ella también te ama? No. Ella te lo diría si te amara. Ella no dudaría. Ella no es una cobarde como tú. Pero ella se ha enamorado de ti y eso es más que aceptable. Solo esperas que nunca se arrepienta.
En honor a la verdad, ni siquiera te diste cuenta de que estabas coqueteando con Noé. Estabas coqueteando sin darte cuenta. Estabas haciendo lo que ahora es natural para ti, y por lo visto lo que has aprendido hasta hoy es que está en tu naturaleza coquetear con una mujer. Al principio encontraste atractiva a Noé, porque en serio lo es, pero lo que más te agradó de ella es que de cierta manera te recuerda a Rebeca, a tu Rebeca. Pero ¿cómo podría gustarte otra chica teniendo a la original siendo tu propia novia? Suni finalmente regresa. Rebeca y tú caminan de vuelta a la cabaña. Suni y su esposa nos invitaron a cenar la próxima semana en uno de los restaurantes de aquí. Ella te dice en el camino. No te molestas en expresarle tus miedos con respecto a Suni y simplemente asientes. Finalmente ella se aleja en dirección a las pistas y tú invitas al Lognan y al pequeño Ten a tu cabaña. Rebeca regresa para el almuerzo. Te pasas la mayor parte del día recuperando el sueño que perdiste y pasando tiempo con Lognan. Más tarde, en la noche, Rebeca se dirige de nuevo hacia las pistas a esta hora más tranquila, y esta vez la sigues. Ella tiene su equipo puesto otra vez, y te das cuenta de las marcas de hierba y suciedad en su traje de algodón y la armadura. Ella te lleva a una pista grande y crees que es la segunda más grande de aquí. Ves cómo ella saca sus guantes que tenía debajo de su brazo y se los pone. Sus ojos siguen mirándote como si fueran muy conscientes de que estás mirándola y la encuentras linda. Un hombre alto, corpulento, con el pelo oscuro, de repente golpea con su motocicleta la rueda delantera de Rebeca. Mira a Rebeca con disgusto y no necesita ni siquiera pronunciar una palabra. Sabes exactamente lo que está pensando. Rebeca es una mujer y no tiene lugar aquí con su motocicleta. Lo siento, escupe volteando sus ojos. Es la disculpa menos sincera que hayas escuchado. Oh, no te preocupes, probablemente fue mi culpa. Rebeca dice y le regala una sonrisa, mientras él se aleja. Él solo se ve aún más molesto con ella. Tomas una nota mental del nombre en la parte posterior de su equipo. Bran Chirapat. ¡Ey! Hombre tetas. Será mejor que le pidas disculpas a la señorita bonita que está aquí en este momento. O en serio, voy a ir por tu trasero. Y le preguntaré a Araya si tu gordo trasero está aún capacitado para andar en motocicleta sin romperla por la mitad. Se vuelve casi tan rojo como el casco en su brazo. No puedes saber si está realmente enojado o simplemente muy avergonzado. Lo señalas con el dedo antes de fruncir el ceño. Él todavía no se disculpó y normalmente ya habrías tomado cartas en el asunto, pero no quieres causar una escena. Tu mirada se encuentra de nuevo con esos ojos. Ella te mira mirando con gran interés. Hay una ligera expresión de sorpresa incrustada en su rostro, pero ella también está inclinando la cabeza como si estuviera confundida. Ella está mirándote, pidiendo una explicación. Parece tener más curiosidad que otra cosa. ¿Qué? Te encoges de hombro a la defensiva. No hay manera de que vayas a pedir disculpas por defenderla de un imbécil, y por lo visto aquel imbécil desapareció rápidamente de tu vista. Piensas mientras frunces el ceño. Para tu sorpresa, Rebeca pestañea rápidamente y sus mejillas se vuelven rojas. Ella se muerde el labio como si quisiera decir algo, pero te le adelantas. Es por eso que somos perfectas, Becky. Suspiras feliz y le sonríes. Eres muy linda. Quieres ver lo bueno en todo el mundo. O probablemente haces esa mierda que los consejeros hacen para tratar de averiguar por qué las personas son tan idiotas. Yo por otra parte acepto que un imbécil es un imbécil y debe tratarse como tal. Eres muy inteligente, pero necesitas a alguien que te mantenga con los pies sobre la tierra. Es por eso que estoy aquí, para mantenerte con los pies sobre la tierra y para protegerte, dices con firmeza, mirándola, y colocas las manos detrás de tu espalda.
además de poner en su lugar a los idiotas que quieren faltarte el respeto. Terminas con una sonrisa. Miras con deleite nuevamente cómo el rubor de sus mejillas se escurre y se sube hasta la punta de sus orejas. Puedes ver su pecho subir y bajar rápidamente y cómo traga saliva difícilmente. Ella agarra su pelo en una coleta y arruga su rostro cuando el sol le pega de frente. Sus ojos se estrechan, pero se abren muy pronto cuando ella levanta la mano para protegerse del sol. Sus ojos te miran con nada más que admiración genuina. Somos una pareja perfecta, ¿no? Te pregunta sin aliento y con asombro. Ella está mirándote como si fueras especial, como si estuviera enamorada de ti. Tragas saliva y haces un gesto tímido. Creo que lo somos, admites en voz baja. Los lados de sus labios rosados finos crispan y se extienden en una hermosa sonrisa en su cara blanca. Tu corazón late en tu pecho. Incluso sus expresiones te dejan sin aliento. Ella te sonríe como si nunca ha sido más feliz que ahora. Yo también creo que somos perfectas juntas, dice. Ella está tan feliz de que estés de acuerdo con ella y es demasiado linda para que encuentre tus palabras. Gracias por defender mi honor, dice con una sonrisa divertida. De nada, Becky. Te encoges de hombro con honestidad y sonríes. Ahora ve a patearles el trasero, o como sea que los motociclistas digan. Ella siente con determinación y se va hacia la pista arrastrando su motocicleta junto a ella. Aprendes un montón viéndola practicar alrededor de la pista. Da muchas vueltas para tu gusto. Pensabas que esto sería una simple carrera alrededor de una pista con una moto, pero ahora te das cuenta al ver su carrera de la complejidad de la misma y la gran cantidad de fuerza física necesaria para ello. La pista es fangosa y granulosa al mismo tiempo. Tiene una gran cantidad de curvas cerradas. Simplemente te marea al verla. Y la pista es 10 veces más grande de lo que pensabas. Ni siquiera puedes ver al otro lado de ella, porque es muy lejos. Esto es solo la pista de práctica. Es una mini versión de la pista principal que es más grande. Sabes que queda lejos de aquí, más allá dentro del bosque. Hay 1 o 2 corredores que practican también, pero solo miras a Rebeca mientras ella dobla en la esquina y debes contener la respiración observándola porque a diferencia de los otros corredores que casualmente toman las curvas más grandes, ella tiene las curvas cerradas, por lo que está girando mucho antes y conduciendo en la curva mucho más tiempo. Parece incómoda, pero sin esfuerzo de su parte. Sabes cuánto pesa su equipo, por lo que se preocupa cuando dobla y tuerce todo el peso del cuerpo a un lado de la moto en cada esquina que toma. Y hay un montón de curvas. Su rodilla está casi rozando la tierra y jadeas preocupada cada vez que parece que está a punto de caerse, pero pronto ella está sentada con la espalda recta y preparándose para la siguiente esquina. Sus saltos también dejan a los pilotos a su lado con vergüenza, y ahora ya sabes lo que quería decir cuando te dijo que quería bajar rápido de sus saltos y ganar masa muscular en sus piernas. Ella va tan rápido que la parte más lenta de toda la carrera es cuando está en el aire, pero aún así es un destello de un segundo antes de que ella dé vueltas en el suelo y tomando velocidad de nuevo. Sus entradas y salidas de las curvas, sus saltos y derrapes alrededor de los bordes está mareándote. Cuando se trata de los saltos de los otros motociclistas, parecen estar al aire durante mucho tiempo, casi como que no pueden bajar. Rebeca, sin embargo, tan pronto como las 2 ruedas salen de la tierra que se está inclinando hacia adelante y los muslos se están apretando y presionando hacia abajo en su motocicleta, por lo que está cayendo casi tan pronto como ella está en ascenso. Estás asustada y estresada mirándola, pero también estás impresionada, muy impresionada. Ella sabe claramente lo que está haciendo, y si sus compañeros de práctica hoy en día son los que van a competir contra ella el viernes, ahora sabes por qué ella es la favorita. Ella se ve como toda una profesional. Chica sexy,
Una voz informal se escucha detrás de ti. Noy se acerca y se para a tu lado. La miras por el rabillo del ojo mientras ella levanta sus gafas y la deja sobre su cabeza. Ves a Rebeca aterrizar de un salto y salpicando lodo con su rueda trasera, mientras que ella se inclina hacia adelante, acelerando hasta una colina empinada, y te sientes agotada solo de mirarla. «Hey», sonríes mirando a Noy y vuelves a mirar a la pista. No quieres coquetear ni mirar a ninguna otra mujer que no sea la tuya, y tampoco quieres crearle ninguna inseguridad a Rebeca. De todas formas, ella es la única mujer que amas y que hace latir locamente tu corazón. Si tienes que competir contra mi novia el viernes, puedes irte a casa ahora, dices, cruzando los brazos y sonriendo en dirección a Rebeca, que pasa enfrente en este momento. Supones que está haciendo otra vuelta. Mi novia. Se sintió tan bien decirlo. Sonríes para ti misma al pensarlo. Muy graciosa, Frin. Noy dice secamente, y no tienes que mirarla para saber que está volteando los ojos. Por mucho que me encantaría enseñarle a los niños, los expertos en términos de motocross, somos veteranos y tenemos nuestra propia pista de veteranos. Oh, suspiras. Eso es una mierda. Te encoges de hombros. Eres muy joven para ser clasificada como veterana. En el deporte ya soy vieja, dice casualmente, y no parece estar molesta en absoluto al usar la palabra vieja en términos deportivos. Te das la vuelta lentamente cuando Rebeca está en el otro extremo de la pista de nuevo. Ves a Noy y sonríes. Increíble, dices lentamente. ¿Qué edad tiene la abuela? 27 años. Y si me dices así una vez más, voy a trapear el piso contigo, dice con una ceja levantada. Las dos quedan en silencio durante un rato hasta que Rebeca está pasando otra vez. ¿Otra vez? Ella debe de estar haciendo otra vuelta. Espero que no esté exigiéndose mucho. Musitas preocupada casi sin pensarlo. Becky va de nuevo, y soy solo yo. Parece mucho más lenta. Noy asiente como si la situación no le molestase en lo más mínimo. Ella probablemente tiene calambres, lo que significa que necesita más práctica, de manera que va a tener mucho dolor esta noche. Y luego va a volver a practicar mañana y hacer esto todos los días de nuevo, porque es obstinada y tiene que ser perfecta. Ella va a estar aquí todos los días hasta el viernes, muy agotada. Y hasta entonces no va a haber entrenamiento para ti, Chakima. La miras con una sensación de calor arrastrándose hasta tu cara. Y tú no sabes eso, argumentas débilmente. Además, no me preocupo por eso. Podemos tener relaciones cada vez que queramos, pero esto significa mucho para ella. ¿Acaso esta mujer piensa que todo lo que quiere Rebeca es sexo? Ella también va a tener un poco de brazo bomba, si sigue agarrándose así. Debe apretar y girar el acelerador lo más suavemente posible, como si apretara tus... Pero la chica está nerviosa. Ignora sus comentarios. ¿Brazo bomba? No, ya siente. Rebeca agarra el acelerador de la moto con tanta fuerza que la sangre se drena de sus antebrazos. Le va a doler como la mierda mañana. ¿En serio? ¿Puedes notar todo esto desde aquí?, le preguntas, dudosa, mirando hacia Rebeca, que se ve muy bien desde aquí. Claro que puedo, dice con toda la indiferencia del mundo. Su seriedad te confirma que lo dice por experiencia. Bosteza sonando aburrida con todo lo que te dijo. Pone sus gafas delante de sus ojos y te sientes un poco intimidada porque no puedes ver hacia dónde mira. Su dirección te indica que está mirando directo hacia ti con una sonrisa en los labios. Si estás muy caliente y Rebeca está al borde de la muerte, solo llámame, dice tan casualmente antes de golpearte en el brazo juguetonamente. Aunque quieras quejarte porque el golpe te dolió, no quieres mostrar debilidad delante de Noy,
para que no se burle de ti por eso. Eso quisieras, dices rodando los ojos y la despides con la mano. Claro que lo quiero, dice mientras ríe y se aleja. No podría ser atractiva, pero no te gusta, y nunca se te pasaría por la mente engañar a Rebeca con otra persona. La amas tanto que no te imaginas una vida sin ella. El tan solo pensar perderla hace que tu corazón se encoja. Sin embargo, te sientes contenta de gustarle a otra mujer. Tu ego se siente 10 veces más grande en comparación a cómo estaba ayer. Antes te sentías halagada, pero al final siempre te molestaban los coqueteos de los hombres. Parece que no te hacían sentir tan bien, pero en cambio con otra mujer, tu confianza aumenta 10 veces más. La sensación es completamente diferente a lo que estás acostumbrada. Tal vez necesitas empezar a pensar seriamente acerca de lo que has estado enterrando en la parte posterior de tu mente. Tal vez tú eres homosexual. Estás distraída en tus pensamientos cuando Rebeca viene esquivando la línea de salida. Se detiene, para el motor e inclina más su motocicleta, todo en un solo movimiento. Ella cae y golpea el suelo a su lado, pero luego se da la vuelta boca arriba, con la placa de pecho subiendo y bajando frenéticamente hacia arriba y hacia abajo. Está respirando demasiado rápido. «Becky», dices y corres hacia ella. Tu voz sonó estrangulada por la preocupación. El miedo corre terriblemente por tu columna vertebral hasta que te sientes enferma. Mierda. Por un segundo asumes lo peor. Te acercas a ella y caes al suelo a su lado, sin importarte que tus rodillas se hundan en la tierra. «Estoy bien», balbucea sonando desafiante, completamente sin aliento. Juras que si no hablaba pensarías que estaba teniendo un ataque al corazón. Ni siquiera puedes verla. Ella tiene sus gafas sobre sus ojos todo empañadas y su casco en la cabeza. Te estremeces un poco mirando ese pedazo de metal en el pecho que probablemente dificulta su respiración. Estás solo un poco aliviada de que pueda hablar realmente. «¿Puedes moverte?», preguntas, buscando algo que hacer para ayudarla, pero no estás segura de cómo. «Sí», Rebeca ahoga. Su pecho aún sube y baja a un ritmo alarmante. Ella no hace ningún movimiento para demostrar que realmente se puede mover. Ni siquiera está moviendo sus manos. Ves la moto que está tumbada en su lado en el suelo y miras de nuevo a ella. Sacudes tu cabeza ante su terquedad. «Voy a sacarte tu casco y la armadura», le informas. Ella hace un sonido de protesta, pero se pierde en su aliento. Desabrocha la parte inferior de la correa de su casco justo debajo de la barbilla, y ella está luchando por respirar frenéticamente a través de su boca, casi como si estuviera ahogándose. Lentamente levanta su cabeza y sacas el casco dejándolo a un lado. Su cabello está mojado, pegado a su cabeza, y la parte posterior de su cuello en el sudor. Saca sus gafas y los ojos te miran para darte las gracias en silencio. «¿Puedes sentarte? Para que así puedas sacarte esta cosa», pregunta suavemente, poniendo tus brazos alrededor de su espalda lista para levantarla. Ella asiente con la cabeza lentamente. Se sienta con dificultad al principio hasta que gime como si le hubieran apuñalado en el pecho. ¿Te acuerdas de lo que Noy te dijo? Noy dijo que tendrías calambres porque no has practicado lo suficiente. También dijo que te daría algo llamado brazos bomba. Rebeca se queja de dolor. «Noy», gime y voltea los ojos. «¿Me estás diciendo que no te duele?», preguntas con escepticismo, preguntándote por qué estás siendo tan estúpida y orgullosa. «Estoy bien», ella dice, pero el silbido que sale después no hace nada para convencerte. «Puedo llevar esto por un par de minutos más». La pinchas con tu dedo suavemente en la costilla a través de la brecha en el costado de su armadura. «¡Ay! ¿Qué demonios, Frin?». Ella prácticamente aúlla como un cachorrito herido. «¿Estás bien, mi trasero?». «Eres muy fuerte». «Bien, vamos a ir a la cama». «¿Puedes sostenerte en pie?», preguntas detectando que no te dejará tocarla o que incluso le ayudes en absoluto. «Sí», dice. «Necesito mi primer baño de hielo». «Lo siento»,
pero no veo cómo el sentarte en una bañera llena de hielo te pueda ayudar en este momento, dices levantándote y tiendes tu mano hacia ella, que se balancea algo débil. La agarras con más fuerza del brazo. Lo hago todo el tiempo cuando corro. Induce al sueño, repara los músculos y los mantiene ágiles e incluso previene las lesiones. Sé lo que estoy haciendo. Necesito sentarme en una bañera con hielo durante unos 10 minutos y voy a estar como nueva. Lo prometo. Entrecierras tus ojos no tan convencida, sobre todo cuando estaba luchando incluso al decir esta frase sin tomar grandes bocanadas de aire, cada 3 palabras por lo menos. Estoy fuera de práctica, dice con una frustración que nunca has visto en ella antes. Incluso se da puñetazos a sí misma en el muslo, lo que solo hace que ella huye como un cachorro de nuevo. Ya he venido aquí antes. Debería haber estado más preparada. Tengo que mejorar mi tiempo en el aire. No es suficiente. También mi tiempo en los saltos era patético. ¿Tiempo en el aire? Becky, estuviste increíble. Eres como el maldito superhéroe Flash. También en los saltos estuviste No es así. Ella te sonríe con tristeza y buscas tomar su mano para subirle el estado de ánimo, pero ella lo retrae. La parte de la pista que tenían todos los minisaltos del punto junto, 10 de ellos al menos, hay que saltarlos y tener un tiempo perfecto, y no lo hice. Rebeca parece muy molesta y decepcionada de ella misma. Rebeca, pensé que lo habías Tengo que ser la mejor. No puedo perder esto, dice en una pequeña rabieta cuando se niega a que la ayudes y levanta su motocicleta sola. Ella te ignora, así que solo tienes que seguirla a la cabaña en un incómodo silencio. No quieres molestarla más, así que deliberadamente caminas lentamente detrás de ella, a pesar de que está prácticamente cojeando, arrastrando su motocicleta aguantando el dolor, pero está decidida a llegar. Les toma 30 minutos más para volver de lo que tardaron en llegar a la pista, debido a que Rebeca camina herida y lenta. Ella es probablemente más terca que tú, y eso es decir algo. Una vez de regreso en la cabaña, ayudas a Rebeca a quitarse el equipo y el traje de motocross. Los pones en el sillón junto a la chimenea que acabas de encender, tratando de calentar el lugar y que sea lo más relajante posible para ella. Miras de reojo un poco cuando Rebeca se saca el sujetador, ropa interior y los calcetines. Apenas puede caminar en línea recta y se estremece un poco cuando agarra una de las bolsas de hielo de la nevera. Déjame hacerlo, insistes, retirando suavemente las bolsas de hielo de su mano. Ella siente con la cabeza lentamente, con cansancio, con los ojos que te dan una mirada agradecida y disculpándose. Voy a ponerlos en la bañera. Solo siéntate por un momento. Parece que te vas a morir. Bromeas tratando de aligerar el ambiente, aunque ella en serio se ve como si fuera a morir. Agua fría, por favor, dice ella con una voz muy débil. Lo sé. Llenas casi todo al borde con el agua más fría posible. Luego miras hacia abajo a las 10 bolsas de hielo en el suelo con incertidumbre. ¿Todas ellas? Frunces el ceño mirándote. Ella simplemente ha estado de pie en el baño mirando en silencio. Ella siente con la cabeza. Está listo tu funeral. Suspiras al rasgar la parte superior de cada bolsa y volcando todos los trozos de hielo en la bañera, cada uno haciendo un sonido al entrar en el agua, hundiéndose hacia abajo. Una vez que todas las bolsas están vacías, solo hay una tina de agua helada con trozos de hielo flotando en la superficie. Intentas no mirar a Rebeca por el hecho de que ella se está paseando desnuda a tu lado en esos momentos. No es que ella objete mucho, pero ella es la mujer naturalmente más hermosa y sexy que jamás hayas visto y te quedarías mirando su forma desnuda durante horas si pudieras, y luego le harías otras cosas a ella durante horas. Gracias, Rebeca dice en voz baja mientras se escabulle con sus brazos cruzados sobre su pecho como si ya tuviera frío simplemente al mirar el agua. Coloca un reloj en la mesa al lado de la bañera.
Rebeca se toma un momento inspeccionando tu trabajo, luego aparentemente decide que es lo suficientemente aceptable. Rápidamente pone un pie delante del otro hasta entrar en la tina. ¡Oh cielos, oh cielos! Rebeca gime cuando se inclina hacia abajo, hasta que está completamente sumergida en el agua helada que le llega por encima de los hombros, alrededor de su cuello. Te sonrojas un poco y te aclaras la garganta, porque los sonidos que estás haciendo ahora son gratamente familiares. Despejas tu mente y arrastras el pequeño taburete al lado del inodoro, al lado de la bañera, para sentarte en él y solo mirarla. Ella parece estar enfocándose en los azulejos de la pared de enfrente, con los brazos temblando intensamente a los costados. Quieres abrazarla, pero ella parece estar bien. Sabes que esta no es la primera vez que lo hizo, pero lo admiras. No hay manera de que tú puedas poner un dedo en el agua helada, mucho menos sumergirte todo tu cuerpo. Sus ojos se encuentran con tu rostro de nuevo y le das una pequeña sonrisa. El trabajo que pone en esto no solo es admirable, sino también un poco excesivo. ¿Qué estás mirando? Tartamudea, su voz inhibida por el frío, evidencia de la posible caída de temperatura de su cuerpo. Su rostro es inexpresivo, aunque sus ojos son curiosos. Crees que está demasiado congelada para mover un músculo de su cara de todos modos. Esto significa mucho para ti, afirma sin una verdadera pregunta en mente para hacerle. Sus ojos se encuentran con los tuyos y ella asiente con la cabeza. Lo siento por ser tan perra contigo. Se disculpa, sus ojos ahora completamente tristes mirándote como si estuviera transmitiendo sus sinceras disculpas con ellos, porque no puede hacer nada más con el resto de su cuerpo. Sonríe suavemente, sacudiendo la cabeza como si nada. Quieres ganar esto, lo entiendo. Ella asiente con la cabeza una vez más de acuerdo contigo. Noy estuvo coqueteando conmigo un poco más, dices con una sonrisa boba. ¿Te parece gracioso el hecho de que ella no pueda reaccionar físicamente a esta declaración? Tiene los ojos como platos y luego la más pequeña de las arrugas aparece en la frente. Ella está con el ceño fruncido, o al menos está tratando de fruncir el ceño, y es la cosa más linda que nunca viste. Te ríes de ella y ella entiende que estás tratando de distraerla. Un gruñido de desaprobación profundo proviene de la parte posterior de su garganta y ella simplemente voltea los ojos. Luego le confesarás que ella es la única persona en el mundo a la que amas, que ella es la única mujer con la que te imaginas una vida entera y que no tiene de qué preocuparse. O quizás no seas lo suficientemente valiente para decírselo todavía, así que se lo demostrarás con tus acciones. Pero por ahora, tu prioridad es distraerla, para que no piense en el dolor que siente su cuerpo. Sé que no estás en esto por el dinero, o la fama, o incluso la competitividad realmente. ¿Por qué quieres ganar esta carrera?, le preguntas cambiando de tema. Inhala aire como si la respuesta fuera más complicada de lo que físicamente te puede decir en este momento. Podrían estar viéndome, dice con la voz más firme que puede encontrar. Te toma un segundo para darte cuenta de que ella está hablando de sus padres, pero están muertos y no pueden mirarla, no en un sentido literal, de todos modos. Eres curiosa y quieres preguntarle más, pero también sabes que su pasado, y sobre todo sus padres, son temas sensibles y no quieres cruzar la línea. Está bien, dice simplemente dándole una sonrisa. Tal vez tendrán esta conversación en otro momento. Sientes que tu corazón se acelera cuando se asoma la más pequeña de las sonrisas en sus labios congelados. La ves durante unos minutos más en silencio, mientras su cuerpo se convulsiona prácticamente en el acto. Tiene los ojos fuertemente cerrados como si estuviera tratando de concentrarse. Toalla y luego cama, dice con los ojos como dardos en el reloj. Correcto, asiente sabiendo lo que quiere. Ella te necesita para envolverla en las toallas y luego la pongas en la cama para que pueda calentarse y luego quedarse dormida.
Corres al dormitorio y hurgas en las bolsas de aseo, tomando 2 toallas grandes hasta que la loción corporal te llama la atención. Sonríes ante una idea que se te ocurre y vuelves al cuarto del baño. Tengo una idea, dices riendo un poco, incapaz de contenerte. Ella levanta una ceja. Tus músculos están adoloridos y probablemente anudados. Puedo darte un masaje. Puedes ver que ella está tratando de reprimir una sonrisa. Nunca tuve a alguien aquí conmigo para ayudarme con estas cosas. Sonríes, sintiéndote orgullosa de que no eres solo la primera persona con la que has estado en una relación real, sino que te está incluyendo en las cosas que son importantes para ella. Quieres ayudarla de cualquier manera que puedas, sobre todo si la distraes de sus sentimientos de culpa por su trabajo y su relación en general. El reloj de al lado del baño empieza a sonar, lo que indica que 10 minutos han pasado. ¿Necesitas ayuda para salir?, le preguntas de pie con los brazos extendidos para ella. Ella siente frenéticamente mientras estabiliza su agarre en ambos lados de la bañera y se pone de pie temblando como una hoja. Agua helada cae en cascadas debajo de su cuerpo mientras ella emerge. Una vez que vacías la bañera y la llevas al dormitorio, sigue temblando incontrolablemente. Métete en la cama. ¿Creo que te sientes mejor?, le preguntas con los ojos en recelo. Ella asiente con la cabeza y se acuesta en la cama, con los brazos alrededor de ella, 2 toallas abrazando su cuerpo con fuerza. El calor corporal es la manera más rápida de calentar, dice y te lanza una sonrisa descarada. Vas a la sala de estar para asegurarte de que el fuego sigue ardiendo. Vuelves a la habitación y te pones tu pijama. Tienes una camiseta con unos pantalones de pijama sueltos de color gris. Rebeca sigue temblando un poco, pero no como lo hacía cuando estaba en la bañera. Cubre sus pies con otra manta, luego agarras la loción para el cuerpo de la bolsa junto a la cama, la pones a un lado y decides frotar tus manos frenéticamente sobre la toalla, tratando de generarle un poco de calor para ella, mientras que también la secas. Una vez que tus manos llegan a sus costados, ella se ríe un poco y el ruido que hace que tu corazón se acelere. «Oh, tienes cosquillas, ¿eh?», te burlas de ella, frotando y apretándole los lados por encima de las caderas. Ella se ríe locamente, el más lindo sonido que hayas escuchado, y trata de zafarse de ti y las toallas, lo que es inútil, porque ella misma está arropada en ellas. «¡Para!», ella chilla, sus ojos llenos de alegría. «Es probablemente mejor que te saquemos las toallas y tienes que voltearte». «¿Dónde estás adolorida y tensa?», le preguntas. Su risa muere y ella te mira. Ves los músculos de su cuello como se contraen cuando traga lentamente, sus párpados cayendo una fracción más pesados. Ella no contesta, pero saca los brazos fuera de la toalla y se desenvuelve dejando al descubierto su cuerpo. Tus ojos caen en ella. «Yo estoy adolorida en todas partes, así que vas a tener que frotar en todas partes». Haces un sonido que se suponía que iba a ser un ok, pero solo salió un suspiro patético. Se ríe silenciosamente al darse la vuelta y acostarse sobre su estómago. Cuando la tocas, ella está congelada. «Jesús, eres como un cadáver». Escuchas su risa ahogada sobre la almohada. Ella tiene sus brazos debajo de la almohada y se voltea la cabeza hacia un lado para poder hablar contigo. Mete suavemente su pelo al lado opuesto de su cara y tus dedos se relajan suavemente en su cuello por 1 minuto más. Sonríes cuando la sientes tensarse debajo de ti. «Muy bien», suspiras tomando la botella de loción en una mano y colocándola en tu otra palma. «Está un poco frío, pero bueno, dudo que lo vayas a notar». Dejas la botella a un lado y frotas ambas manos juntas para esparcir la loción en ella. Luego dejas con cuidado en la parte baja de su espalda, con una mano en cada lado y el pulgar descansando en la base de su columna vertebral. Se tensa un poco y todavía está sorprendida por lo fría que se siente.
Comienzas a frotar suavemente pequeños círculos sobre la base de su espina dorsal con los pulgares. Una vez que llegas a sus omóplatos, pones más loción y sujetas firmemente, amasando en los músculos con más presión profundamente. Tus pulgares cavan profundamente en los nudos de sus músculos, logrando aflojar con cada movimiento. Sí, Rebeca exhala, su voz más ronca y baja de lo habitual. Continúas masajeando su espalda, mirando el lado de su cara que te dan pequeñas señales de dolor y suspiros de alivio. Los pequeños círculos se convierten en círculos cada vez más y más aventureros, deslizando tus manos a sus lados. ¿Voy demasiado rápido? ¿Demasiado lento? ¿Demasiado fuerte? Preguntas en voz baja, sintiendo la garganta repentinamente seca. Ella hace un zumbido y suspira con satisfacción. No, es perfecto. No te detengas, por favor. Cielos, es tu turno de tartamudear. Date vuelta para que pueda masajear el resto. Cuando se voltea, suspiras. Dios, podrías hacer con ella lo que te hizo cuando estaban en la misma posición, pero invertidas. Aunque sabes que está cansada, así que intentas ignorar tus hormonas en ebullición. Y no estás segura de cómo hacerlo de todos modos. ¿Estás bien?, susurra, con un brillo en sus ojos sabiendo lo que piensas. Fantástica, dices entre dientes y empiezas a masajear su abdomen. Recorres tus manos lentamente hasta las pantorrillas y luego haces todo el camino de vuelta. Tu piel hormiguea y arde solo con tocarla. En tu interior y tu estómago hay tanto revoloteo que casi te sientes avergonzada. Trabajas en un nudo apretado, en especial en la parte superior de su muslo, y miras a Rebeca que está mordiéndose el labio inferior con sus ojos cerrados. Jesucristo. Ella tiene que estar haciendo esto a propósito, ¿no? Finalmente dejas escapar un gran suspiro y terminas con tus movimientos, mirándola para ver cómo vuelve el color a su cara y más color de lo normal en sus mejillas. Eso fue sutil, dice, y parece tímida y avergonzada. Sonríes con satisfacción. ¿Te sientes mejor? Ella siente mordiendo su labio sin dejar de mirarte tímida. Estoy agotada y todavía un poco fría. Ven aquí, por favor. Ella de repente es tan dulce y linda que te ríes entre dientes. Agarras la manta, la arrastras hacia arriba junto contigo y te colocas justo con ella, envolviendo su cuerpo desnudo. Sientes la frialdad que emana de ella. Buenas noches, Becky, le sonríes. La encuentras extraño pero muy agradable dormir así sobre ella. La abrazas con más fuerza para que esté más cálida. Ella siente con la cabeza lentamente, sus ojos vagan sobre tus rasgos faciales, mirándote con adoración como si fueras especial. Tal vez lo eres. Frin, susurra, su aliento hace cosquillas a tu cuello. Le sonríes. No tienes ninguna intención de dormir en el corto plazo. No podrías, aun si quisieras. Quieres verla dormir. Después de la carrera el viernes, deberías tomar un baño de hielo. Te ríes un poco con un sonido profundo que viene de la parte posterior de tu garganta seca. ¿Por qué haría una locura como esa? Sonríes con satisfacción. Porque quiero darte masajes. Me puedes dar un masaje en cualquier momento, Becky. No es necesario el baño de hielo. Tal vez, tararea y se inclina un poco colocando un beso en tu barbilla. Ella descansa su cabeza en la almohada y los ojos parpadean de tus ojos a tus labios. Pero arrastra lentamente. Quiero que tomes un baño de hielo hasta que no puedas sentir absolutamente nada. Yo quiero que estés tan fría para que pueda llevarte de vuelta a la vida con cada toque.
Quiero tocarte por todas partes, hacerte entrar en calor en todas partes de tu cuerpo y sentir la sangre caliente por debajo de mí. Pero antes de todo, quiero que seas insensible, que estés tan entumecida que apenas sientas que te toco. Quiero sentir cómo estás, hasta que como un choque por tu sistema esté dentro de ti. Que mis dedos calientes estén de repente en ti y que sea literalmente todo lo que puedas sentir. 1, 2, 3 veces, 4. Estarás tan entumecida y fría, pero te va a encantar. Apuesto a que te va a encantar, porque será la única cosa caliente dentro de ti. Voy a ser lo único dentro de ti, y es todo en lo que serás capaz de sentir y pensar durante horas. Santa mierda. Respiras rápidamente sobre ella. Tu corazón se acelera como loco y tu centro se agita todo a un ritmo errático. Eso suena como la oferta más temible y más tentadora que has escuchado en tu vida. Mierda. Se encoge de hombros y te sonríe encantadoramente. Dulces sueños. Sí, lo está haciendo a propósito. Lo está haciendo a propósito y te está volviendo loca. Tan maravillosamente loca. Pero si es con Becky, estás dispuesta a volverte loca una y otra vez. Pronto, la ves unirse a los brazos de Morfeo y no puedes evitar mirarla dormir pacíficamente. Acaricias su rostro de bebé con tu nariz. Aún no entiendes qué fue lo que hiciste para merecer a una mujer tan maravillosa como Rebeca. No puedes evitar sonreír al pensar que eres la persona más afortunada del mundo por haberla encontrado. Depositas un suave y casto beso en sus labios, diciendo las palabras que hasta ahora no has tenido la valentía de decirle mientras estaba despierta. Te amo. Te amo con todo mi corazón, Becky. Depositas otro suave beso, pero esta vez en su barbilla, y después de unos segundos la ves abrir lentamente sus soñolientos ojos. Sus mejillas poco a poco se van tiñendo de un rojo carmesí, y allí está ella otra vez mirándote con adoración, como si fueras especial. Yo también te amo, Frin, susurra con un brillo en sus ojos y una adorable sonrisa. Rebeca abraza tu cuello y esconde su rostro tímidamente en él. Y es en ese momento cuando todo a tu alrededor se paraliza. Tienes esa sensación de que algo revolotea en tu estómago, pero te sientes muy bien, más que bien. Tal vez es eso lo que llaman sentir mariposas en el estómago. Sientes tus mejillas enrojecer y no puedes evitar tener una sonrisa de oreja a oreja. Ahora te das cuenta de que esto es solo el comienzo de su historia de amor. Un comienzo en el que tendrás que enfrentar tus miedos y cualquier obstáculo que quiera interponerse entre ustedes. Pero te sientes feliz y segura sabiendo que tienes a Rebeca a tu lado. Esto es un nuevo comienzo para ambas, por ti y para ella, dispuesta a empezar de nuevo. Ella te hace querer ser una mejor persona y tú no te imaginas una vida sin ella. Quisiera compartir con ustedes que Liddell Normandy, quien escribió esta historia, no llegó a escribir el final, ya que su última actualización fue en el 2013, es decir, hace 11 años. Esta historia fue originalmente creada para el fandom Santana Brittany, de la serie Glee. Cuando leí la versión original quedaron en suspenso algunas preguntas como: ¿cuál era el secreto que seguía guardando Becky? ¿Qué pasó con Frin y las pastillas? ¿Cómo fue el encarar a la familia de Billy? ¿Qué pasó con la propiedad de Becky? ¿Becky seguirá trabajando como terapeuta? Son las preguntas por las que continuamente volví a revisar durante algún tiempo, si la escritora nos regalaba un cierre a esta historia. Y bueno, como lectora de fanfiction,
Me gusta compartir estos detalles porque me parece maravilloso que en el mundo del fanfic no solo se pueda disfrutar de la imaginación de muchas personas, sino que existe la colaboración entre ellas y adaptaciones como sucedió en este caso. Gracias a Sam the Reader, tenemos un final. Abierto, sí, pero un final. Fue ella quien realizó algunos cambios para crear un muelle con la bandera Frimbeki, donde podremos bajar de este viaje y no dejarnos en mar abierto. Así que tenemos un final donde podemos desembarcar gentilmente y a salvo, cazadores y cazadoras. Respecto al final, coincido con Sam the Reader, al pensar que nuestros personajes tienen un largo camino, pero lo recorrerán juntas, lado a lado. Agradezco al líder Normandy y Sam the Reader por hacer posible que naveguemos a través del Room 47. Fue un camino emocionante y en el que enfrentamos una pequeña sacudida, pero seguimos a flote. Como en algún momento escribí en algún comentario, no me gustaría que por restricciones de la plataforma se pierdan de alguna escena de esta historia, por la que las invito nuevamente a leer la historia, si la disfrutaron, y también que expresen su apoyo con un me gusta o algún voto a la escritora y a quien adaptó y nos dio su aprobación para narrar su adaptación en el canal. Dejo ambos enlaces en la descripción de este video. Espero que nadie se haya bajado del barco antes de llegar al final, y si lo hicieron, que sea solo por un chapuzón y después subir a continuar la marcha. Les agradezco por acompañarme en esta travesía, por cada comentario, cada me gusta, cada super gracias, cada frase de aliento durante los días de clausura que sufrió el canal. Aprecio toda la energía positiva que siempre me transmiten y espero que también mis buenos deseos para cada uno de ustedes les llegue y se cumplan a tiempo. Y por favor, si aún no te suscribiste al canal, ve a hacerlo o lanzo el ancla. No, es broma. Creo que si me debo comprometer a algo es asegurar mi narración hasta el final de cada historia. Un guiño para quien me apoye con un me gusta. Gracias y hasta la próxima.